Hola, buenas tardes. No tenéis que pensar que es tan sencillo hablar hoy. A ver, lo entiendo. Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar este club, este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente Florentino. Ha sido fantástico entrenar a este grupo de futbolistas de una cualidad extraordinaria. Y ha sido fantástico compartir con vosotros todos estos momentos. Ha sido extraordinario vivir esta historia con vosotros. Creo que es una historia inolvidable. Porque nadie puede olvidar los 3 goles de Karim contra el Paris Saint-Germain. Nadie puede olvidar los 2 goles de Rodrigo contra el City. Y nadie puede olvidar el pase de Luka contra el Manchester City. Y nadie puede olvidar los 2 goles de Joselu. Y nadie... Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Y termino con a la Madrid y nada más, os quiero mucho. Chao. Tras la segunda marcha de Zinedine Zidane del banquillo merengue, el Real Madrid, contra todo pronóstico, decidió volver a contratar los servicios de Carlo Ancelotti, un entrenador que ya tuvo una etapa en Madrid, donde se ganó la 10ª Champions, pero que en los últimos años no había destacado mucho en Europa. En el Bayern, Ancelotti fue destituido en segundo año, después de cosechar malos resultados al comienzo de la temporada, y lo mismo le pasó en el Napoli, donde también fue despedido a mitad de temporada en su segundo año. Y con su posterior incorporación al Everton, uno se esperaría que Ancelotti ya solo entrenaría a equipos de ese perfil, pero no fue así, y en el verano del 2021 se confirmaría la noticia de que Carlo Ancelotti volvería a entrenar al Real Madrid, 6 años después de su salida en el 2015, encontrándose con una plantilla muy diferente a la que dejó en su momento. Grandes figuras como Ramos, Pepe o Cristiano Ronaldo ya se habían ido del equipo, y otros jugadores muy importantes habían bajado significativamente su nivel, como era el caso de Isco, Marcelo o Gareth Bale. Pero por otro lado, también aparecían futbolistas nuevos que serían determinantes, como fue el caso de Vinicius, Rodrigo, Valverde o incluso de Benzema, quien a pesar de haber sido uno de los futbolistas más criticados de esa década, dio un paso al frente después de la salida de Cristiano Ronaldo del equipo y se convirtió en el líder del ataque. Con todo esto, el nuevo proyecto de Ancelotti era muy interesante, y a pesar de no deslumbrar con un fútbol vistoso, en la temporada 2021-2022 el Madrid fue muy solvente en Liga, donde gracias a su regularidad y al bajón por el que estaba pasando el FC Barcelona después de la marcha de Koeman y la apresurada llegada de Xavi, el Real Madrid consiguió hacerse con la Liga de aquel año. La primera del técnico italiano bajo los mandos del Madrid, pero lo mejor llegaría en la Champions League, donde después de quedar como primeros de grupo, el Madrid tenía que enfrentarse al Paris Saint-Germain. Recordemos que en aquel momento justo acababa de conseguir juntar a Neymar, Messi y a Mbappé, posicionándose como favorito a ganar aquella Champions. Y de hecho, el PSG ganó el partido de ida con un gol a favor,
pero la vuelta sería bastante diferente y surrealista. A pesar de que Mbappé consiguió marcar un gol en la primera mitad, colocando el marcador global en un 2-0 a favor del equipo francés, en la segunda mitad, Benzema dio una de las mejores actuaciones de su carrera y en apenas 17 minutos logró marcar un hat-trick. Con el primer gol, el PSG ya se había descompuesto y no dio ni un indicio de reacción, con lo que el Madrid acabó pasando la eliminatoria, llegando a cuartos de final, donde se vería la cara con el vigente campeón de Europa, el Chelsea de Thomas Tuchel. En la ida, el Madrid ganó por 3-1, por lo que muchos daban por hecho que el Madrid pasaría con facilidad a la siguiente ronda. Pero la cosa no fue tal que así, ya que en la vuelta el Chelsea llegó a marcar 3 goles para el minuto 75, y con un global de 4-3 pasaría de ronda. Pero tras un gol de Rodrigo en el minuto 80 que empataba el encuentro, y con otro de Benzema ya en el minuto 96, el equipo de Tuchel se quedó fuera de Europa. En un partido adrenalínico, el Madrid ganó en la próloga, pero ni la eliminatoria contra el PSG ni la del Chelsea serían comparables con la que vendría en la semifinal contra el Manchester City. La ida en el Etihad fue un partido épico donde el City de Guardiola ganó por 4-3 al Real Madrid, en un encuentro donde a pesar de la dominación del Manchester City, el equipo de Ancelotti supo sufrir y salir vivo de aquel partido. Y a pesar de las grandes expectativas, el partido de vuelta sería igualado hasta el minuto 70, cuando Mahrez marcó el gol que pondría al Madrid contra las cuerdas. Pero los merengues no excepcionarían, y Rodrigo, que entró desde el banquillo, logró marcar 2 goles en apenas 2 minutos en el descuento, llevando el partido a la próloga, donde gracias a un penalti, el Madrid se pondría por delante en el marcador y pasaría a la final. Lo que ha pasado en partidos anteriores termina jugando un papel en esto, que en el momento en que Mahrez se mantiene vivo, después de haberlo visto pasar tantas veces, si eso juega un papel psicológico en la mente de los futbolistas. Bueno, probablemente en las del Madrid, en la nuestra no, porque no lo habíamos vivido. Pero es lo mismo, es la sensación ella de que bueno, tienen las acciones y lo hacen. Pero en el global del eliminatorio, en los 180 minutos, excepto creo la primera parte de hoy, los demás estuvimos muy brillantes. Pero esto va de quién hace más goles y ellos hicieron de diferencia uno más que nosotros. Este partido pasaría a la historia y el City lamentaría las incontables ocasiones falladas en ambos encuentros. Y por último, en la final el Madrid se enfrentaría al Liverpool de Jürgen Klopp, en un encuentro donde el equipo del técnico alemán era el único que parecía tener la intención de atacar, pero al Madrid le bastaría con un solo ataque. Valverde pondría un balón perfecto a Vinicius, que en el primer tiro a puerta de su equipo marcaría el gol, gracias al cual ganarían aquella Champions League, firmando una gran temporada con un doblete de Champions League. Pero para la siguiente temporada, el Madrid no correría la misma suerte. En la Liga, el Barça de Xavi le pasó por encima, acabando la temporada 10 puntos por encima del Madrid, y en Champions el City se tomaría su venganza. Y tras empatar a un gol el partido del Bernabéu, en la vuelta el City goleó al Madrid ganando por 4-0, en un partido donde el Madrid no pudo hacer nada ante la dominación del City, quien terminó ganando la Champions League de aquel año. El trabajo de Ancelotti fue muy cuestionado, y muchos pedían su marcha, pero gracias a que ganó al menos la Copa del Rey aquel año, y principalmente gracias a su gran recorrido en el club blanco, Ancelotti siguió manteniendo su posición como técnico una temporada más. Para el bien del madridismo, el técnico italiano no decepcionaría en la temporada 2023-2024. A pesar de la marcha de Karim Benzema, quien era una pieza clave en el equipo y el líder del ataque, el Madrid ganaría en el aspecto ofensivo gracias a la incorporación de Jude Bellingham en el verano de 2023, cuya aportación en el primer tramo de la temporada ayudó mucho al Madrid, y a pesar de la gran temporada del Girona, el Madrid se acabó haciendo con el título de la Liga, y por encima, tras eliminar a la City en los penaltis de los cuartos de final de la Champions League y al Bayern Múnich en la semifinal, en una eliminatoria en la que Joselu fue el gran protagonista remontando el resultado en la vuelta. El Madrid venció al Borussia Dortmund en la final, y también se hizo con aquella Champions League, por lo que en aquellas 3 temporadas de Ancelotti bajo los mandos del Madrid, logró ganar una Copa del Rey y 2 dobletes de Liga y Champions, un gran mérito ya que a pesar de que la huella que dejó Zidane fue muy grande, Ancelotti logró que el Madrid tirase para adelante y se fuese olvidando del francés, triunfo tras triunfo. Pero las carencias de Ancelotti tarde o temprano iban a llegar, y así fue en la temporada 2024-2025, donde la plantilla era prácticamente la misma que la temporada anterior, la salvación del retiro de Toni Kroos y la grave lesión de Carvajal, 2 piezas muy importantes en el equipo para las cuales no se buscó ningún repuesto. El mediocampo, sin Kroos y con un Modric que estaba disputando su última temporada con el equipo, echaría en falta de jugadores capaces de organizar y orientar el juego.
Y con la lesión de Dani Carvajal, Ancelotti apostaría en muchas ocasiones por un Lucas Vázquez que no daba el nivel. Además, también había que tener en cuenta que Ancelotti es uno de esos entrenadores que destacan por su gestión de equipo más que por sus ideas tácticas, ya que a pesar de la experiencia y capacidad de Ancelotti, su fuerte estaba en sacar el máximo a sus futbolistas en los momentos importantes, y por desgracia, el mensaje que estaba transmitiendo el entrenador con el tiempo se va desgastando. Y varios futbolistas habían dado un bajón importante esa temporada. Jude Bellingham solo ha ido a menos desde su incorporación en la temporada anterior. Mbappé, a pesar de ir cada vez a más, tardó mucho en arrancar y en partidos importantes no fue decisivo, en gran parte debido a que él y Vinicius se pisaban el uno al otro en el ataque. Y a pesar del mensaje avisor de Vinicius tras no ganar el Balón de Oro, su nivel no ha estado ni a la mitad de lo que nos tenía acostumbrado en los últimos años. Con todo esto, el Madrid quedó por detrás del Barça en Liga y en la Champions League fueron eliminados en cuartos de final por el Arsenal, tras perder por 3-0 el partido de ida y 2-1 el partido en el Bernabéu, donde el espíritu de la remontada no se vio en ninguna parte. Buenas noches, mister. José Luis Sánchez en directo para el Chiringuito. Ayer soltó una frase que quedó un poco en el aire sobre si va a ser su último partido en la Champions, en la Copa Europa, el entrenador más laureado de esta competición. ¿Siente que es su último partido o no? No sé, puede pasar, porque puede pasar que el club decide de cambiar, es un día el club decidirá de cambiar, puede ser este año, puede ser el próximo año cuando me acabe el contrato. No hay absolutamente ningún tipo de problema. El día, como he dicho, el día que termino aquí, puedo hacer solo una cosa, agradecer a este club. Puede ser mañana, puede ser en 10 días, en un mes, en un año. La única cosa que hago, que voy a hacer, darle las gracias a este club. Esto y nada más. Y después, si mi contrato se acaba al final, si no se acaba, a mí me da exactamente igual. La cadena COPE, todo el mundo le pregunta por su futuro. ¿Cree que Carlo Ancelotti es el único culpable de la imagen que ha dado el Real Madrid en Champions? Bueno, que alguien considera que soy el único culpable, a mí no me cambia absolutamente lo que voy a pensar en los próximos días, lo que pienso que es exactamente preparar bien el próximo partido para seguir en la pelea de la Liga, para intentar de ganar la Copa del Rey. A mí me da exactamente igual. Hola, mister. Por aquí Alberto. Además, se enfrentaron a los culés en la final de la Copa del Rey, y tras perder esa final debido al gol de Jules Koundé en la próloga que ponía por delante a los culés, varios jugadores del Madrid saltaron al campo y le arrojaron objetos al árbitro del encuentro, dando una imagen pésima para el club, terminando la temporada de la peor manera posible. Tras esto, Carlo Ancelotti volvería a ser sustituido del Madrid, cumpliéndose 10 años de su primera destitución. El entrenador italiano sería contratado para ejercer de técnico de la selección brasileña, donde se reencontraría con Vinicius, Rodrigo y Militao, y el Madrid contrataría los servicios de Xabi Alonso, que venía de hacer un gran trabajo en Alemania. Pero personalmente se me hace muy difícil de creer que un entrenador de sus características vaya a triunfar en el Real Madrid, donde por encima de todo priman los resultados rápidos. A pesar de cerrar su segunda etapa en el Madrid de mala manera, no cabe duda de que Ancelotti hizo un gran trabajo en el Madrid en esos 4 años, y es muy difícil hacerle completamente responsable del fracaso en su última temporada, teniendo en cuenta el deterioro físico y mental de la plantilla, y sin mencionar la cuestionable gestión de fichajes, donde la incorporación de Mbappé y las ausencias de Kroos y Carvajal afectaron al equipo más de lo esperado. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, darle a me gusta, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Si además queréis apoyar mi trabajo, os podéis hacer miembros del canal. Nos vemos en la siguiente.